WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Bueno, atravesamos sin duda por un momento crítico en lo que se refiere al servicio de energía eléctrica. Nuestra gente está ansiosa, angustiada y agotada. Pero eso no quiere decir bajo ninguna circunstancia que no esté dispuesta a luchar. Los sociales evidencian la molestia colectiva. Los memes no paran. Ya empezaron los cacerolazos y hay un llamado a protesta el viernes 15 de octubre a las 5 de la tarde en el Expreso Las Américas, pues usted no se había enterado. La caldera está a punto de explotar y con muchísima razón. El pueblo está convencido de que Luma es un desastre. Nos esperan días muy difíciles. Somos un pueblo visionario, aunque nuestros gobernantes definitivamente no lo son. El voto no es un cheque en blanco para los elegidos. Tienen que trabajar por el bien común y no por los grandes intereses y sobre todo tienen que rendir cuentas. Esta no es hora de resignarnos, es la hora de exigir eficiencia y respeto. Veremos lo que pasa. Mientras tanto, hoy conversamos con la fundadora de la organización Sembrando Sentido. Vamos a ver cuánto sentido encontramos en todo este asunto. Esta organización ha entregado un informe de un estudio realizado sobre la contratación en la recuperación. Lo he leído y ofrece interesantes observaciones sobre las debilidades y fortalezas en los procesos de licitación con fondos CDBGDR. Qué complicado eso, no me lo puedo aprender. Hace recomendaciones para que se centralicen los datos, recomienda mayor rendición de cuentas, dice que la transparencia es a medias y que limita la competencia y obstruye el monitoreo ciudadano. También observa los retrasos y riesgos en el desarrollo de los proyectos de recuperación de Puerto Rico, entre muchas otras cosas de las que obviamente vamos a dedicarnos a conversar en la mañana de hoy. De hecho, esta es la segunda mirada que le damos a este tema, pues, el tema de los fondos de reconstrucción. Pues la semana pasada conversamos con la licenciada Adi Martínez de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y nos habló de cómo gran parte de los fondos de reconstrucción no han sido utilizados. Pero entonces este informe tiene unas revelaciones importantes al respecto. La mesa está servida aquí para la directora ejecutiva de Sembrando Sentido, Iselma Cés, a quien doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Buenos días, Isel, gracias por estar. Acércate un poco, álalo hacia ti. Te lo alcanza, exacto, ahora te alcanza. Buenos días y muchas gracias por el espacio y la oportunidad, como siempre, Delvis. Pues como ya tú explicaste, nosotros trabajamos y nos enfocamos en fomentar un gobierno más abierto, en que las prácticas de gobierno sean más eficientes, inclusivas, equitativas, justas y transparentes. Dentro de ese trabajo, nosotros nos enfocamos en la contratación pública porque es donde el mayor riesgo de corrupción está. Y se estima que en Puerto Rico se puede estar perdiendo, si usamos esos parámetros globales y los traemos a Puerto Rico, en Puerto Rico se puede estar perdiendo entre $740 millones anuales hasta $3,000 millones en las debilidades que existen en este sistema de ¿Cuántos millones dijiste? El parámetro está entre 740 millones hasta 3.1 mil millones de dólares. En mal español, 3 billones de dólares. Así que no estamos hablando de 2 o 3 chavitos que se pierden en el camino. Estamos hablando de las habichuelas del pueblo, de recursos públicos que son muy importantes, asegurarnos que en efecto se están utilizando de la manera más correcta posible y que atienden las necesidades de la ciudadanía. Sobre todo porque es una recuperación, o sea, tenemos 4 años y todavía tenemos muchísima gente en toldo. 4 años y las cosas han cambiado muy poco. Y lo que sucede es lo siguiente, dentro de mucho de lo que hace el gobierno, lo hace a través de las contrataciones públicas. Y a medida que nos quedamos o tenemos menos recursos internos, ¿verdad? Y tenemos menos servidores públicos en el gobierno,
pues para poder rendir esos servicios vamos a tener que crear estos contratos. Para bien o para mal, eso es lo que se está dando en Puerto Rico, esta dinámica. Y eso significa que si nosotros no nos aseguramos que las compras y los contratos se llevan a cabo de la mejor manera posible, eso repercuta en los servicios, en la calidad de los servicios, en el precio de los servicios, en si llega o no el servicio a tu hogar, ¿verdad? O a tu negocio, etc. Y en la recuperación esto todavía es más importante porque estamos hablando de fondos sin precedentes que tienen una oportunidad única de ayudarnos a poder mejorar nuestra situación económica y nuestra situación social. Así que para nosotros era bien importante, reconociendo que gran parte de estos proyectos de recuperación y de reconstrucción se llevan a cabo a través de contrataciones, de ver qué es lo que está pasando ahí, ¿verdad? Y si estos procesos de contratación pública están o no afectando el proceso de recuperación, ¿verdad? Que tanto nos urge y que tanto queremos ver. ¿Dónde están las fallas principales para que no funcione y para que se vaya por una cascada miles de millones de dólares? ¿Y ese dinero que se pierde, a dónde llega? Esa es muy buena pregunta. A veces y hoy les vamos a dar un par de ejemplos de cosas que estamos viendo, ¿verdad? De gastos administrativos que no se pudieron optimizar. Nosotros estamos viendo varias cosas. Primero que todo, evaluamos 3 áreas principales. Queríamos poder analizar lo que está pasando de acuerdo con temas de eficiencia, de acuerdo con temas de transparencia y de equidad. Es decir, ¿quiénes son los contratistas agraciados? ¿Son locales? ¿Son de Estados Unidos? ¿De dónde vienen? Y cómo eso se ve ahora versus hace 3 años, ¿verdad? Que sabemos que se habían hecho unos estudios iniciales en aquel momento, donde era como un 90-10. ¿Y quién gana los contratos a favor de Estados Unidos? ¿Y quién gana más en esos contratos? Porque entonces si Estados Unidos es quien se lleva el dinero, es como te di el dinero y después te lo quité. También. Y bueno, en transparencia, que es una de nuestras áreas de enfoque orgánico, como quien dice, pudimos descubrir que hay varios problemas. Primero, Vivienda, a través de su página y de su portal de CDBGDR, han publicado el equivalente a 805 millones de dólares relacionados con contratos y compra. Estos 805 representan básicamente 22% de lo que se ha obligado hasta el momento, o sea, 3.6 millones de dólares que se han obligado de lo que hay dentro de CDBGDR. Ese 22% sí se está transparentando de alguna manera. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a que quizás hay un anuncio de licitación. Licitación es el proceso por el cual se escoge este contratista. Puede ser una subasta, puede ser una solicitud de cotización, puede ser un sinnúmero de procesos, ¿verdad? Que hemos escuchado mucho a través del tiempo, que se utilizan para escoger el contratista que va a llevar a cabo el servicio o que nos va a dar o entregar un bien. Y evaluamos que sí, que a veces hay algún tipo de documento sobre la licitación, a veces casi siempre hay un contrato o una orden de compra, y eso está. El problema es cómo está, ¿verdad? Primero que todo, está en 4 páginas diferentes dentro de CDBG, que no se hablan entre sí, que no se conectan. Nuestro equipo se tardó casi 3 meses para poder discernir entre los 101 procesos de licitación y los 127 contratos u órdenes de compra que habían en el sistema, porque muchas veces tú no veías una licitación en la página de licitación, pero la veías en la orden de compra, en el documento, al final, en el anejo, y de repente decías, oh, wait, esta es una licitación adicional. Y eso pues se tomó un tiempo en poder parear. Y es problemático porque significa que uno no puede analizar fácilmente lo que está pasando. Lo segundo es que solo el 30% de las licitaciones que se evaluaron en el momento, que fue hasta finales de mayo, la realidad es que en licitaciones no ha cambiado mucho, yo creo que quizás hay una nueva. Hasta ese momento, 30% de las licitaciones, de los procesos de licitación, tenían desglosado, publicado lo mínimo, lo que le llamamos lo mínimo, que es el anuncio de esa invitación, esa oportunidad a licitar, a tú presentar una propuesta, el documento de solicitación de propuestas, ¿verdad? Donde están los requisitos, qué es el trabajo que se tiene que hacer, etcétera, etcétera, y pues los términos, whatever, y el contrato o la orden de compra. No estamos hablando de otros datos esenciales, como por ejemplo, cómo se definen qué proyectos son prioridad, cuál es el progreso de estos proyectos y de estos contratos,
cuál es el desempeño de este contratista, qué se le ha pagado hasta el momento, en qué proceso va, ¿verdad? Del proceso o del tipo de trabajo que está haciendo, cuánto ha llevado a cabo hasta el momento, etc. Esos datos no están. Por otro lado... Y toda esta reconstrucción incluye no tan solo las casas o los edificios, también las infraestructuras de energía eléctrica, los asuntos del agua. Bueno, en el caso de energía eléctrica está más enfocado en FEMA, ¿verdad? Es importante aclarar que ahora mismo para la reconstrucción de María existe cerca de 62.000 millones de dólares. Esos 62.000 millones de dólares los administra COR3, la agencia COR3. Pero dentro de esa, ¿verdad? De esos fondos, Vivienda administra junto con COR3 los 20.000 millones de dólares que van a CDBG, que son realmente de vivienda federal. Y como viene de vivienda federal, pues entonces vivienda estatal es quien los administra con cierta coordinación con COR3. Y esto se enfoca mucho en vivienda, en desarrollo económico, en infraestructura, entre otras áreas. Pero ya el tema de energía, por ejemplo, está un poco más enfocado bajo COR3 porque son fondos de FEMA, no son fondos usualmente de vivienda en este caso. Pero sí tiene mucho que ver con la vivienda, con los techos, con los toldos que estamos viendo, tiene mucho que ver con la infraestructura, tiene mucho que ver con proyectos municipales para revitalizar la ciudad o el pueblo, el municipio, entre otros sinnúmero de proyectos y esfuerzos que se dan para fomentar la recuperación y la resiliencia de las comunidades a nivel local. De hecho, que ahora que mencionas el asunto de los municipios, observé que un municipio que no está identificado en el estudio de qué municipio se trata, se dieron cuenta que tenían una oportunidad en una compra de edificios y ahorraron una cantidad importante, $700,000. Cuéntame eso. O sea, sí. ¿Eso fue qué municipio? Te explico bueno, no me dieron permiso para revelar el municipio. ¿Por qué? ¿Eso no se supone que es público? Bueno, técnicamente sí lo es. Esto fue a través de un proceso de entrevista, ¿verdad? Y entonces, pues nosotros tratamos eso con mucho cuidado. Porque eso ustedes no lo encontraron en documentos públicos. No. Eso es alguien que les dijo. Esto es una experiencia de una organización sin fines de lucro que trabaja en temas de estorbo público, el CRH, el Centro para la Rehabilitación del Hábitat, y que... Vienen la semana que viene. Ajá, perfecto, pues les pueden contar más. pero nos contó, ¿verdad?, la experiencia de cómo este tipo de contratos, que es la otra parte de la transparencia que todavía no hemos hablado, esos 838 millones de dólares que van a los municipios, las agencias y las ONGs, o las organizaciones sin fines de lucro, para que ellos ejecuten proyectos de reconstrucción. Y dentro de eso existe este programa que se llama la revitalización de la ciudad, me cuesta decirlo. Uh-huh. Y el programa, los contratos que se llevan a cabo con vivienda para ese programa, son como contratos bastante genéricos, ¿verdad? De 5 páginas con cláusulas, ¿sabes? De cosas más legales que del trabajo que se va a llevar a cabo. Y mucho de esto ocurre porque primero se aprueban los fondos en este caso y luego entonces los municipios y demás definen cuáles van a ser los proyectos. Y entonces pues Vivienda los aprueba y ellos prosiguen con la ejecución de ese proyecto. El problema es que aún después de identificar los proyectos no se está planificando transparentar esa información. Estos son proyectos que afectan a las comunidades también y que por ende pues todos tenemos derecho a saber qué está pasando e insertarnos en la conversación, ¿verdad? Y por eso el CRH después descubre esta situación, va a donde el municipio, ¿verdad?, con quien habló luego de no conseguir la información por parte de Vivienda. Uh-huh. Y el municipio le dice, sí, mira, entre los proyectos que tenemos, queremos adquirir estos edificios. Y ahí, pues, como Luis Gallardo trabaja el tema de estorbos públicos y cómo pueden, ¿verdad?, servirle a la comunidad, pues ahí entra en esta evaluación de ver qué edificios podrían cualificar como estorbos públicos y obviamente pues si tú cualificas bajo estorbos públicos puedes pedir o negociar un precio por debajo del mercado. Y ahí es donde él identifica, se pueden quizás ahorrar aproximadamente $700,000 en esta lista. Y esas son cosas que no siempre estamos pensando, a veces se peca, ¿verdad?, dentro del gobierno, dentro de todos los sectores realmente, de pensar que el otro actor o que la otra entidad o que el otro sector no necesariamente
tiene que aportar y no es así, al contrario. Al contrario, yo creo que todos en colaboración podemos lograr mucho y eso es un perfecto ejemplo de por qué la transparencia es tan importante. Tan importante. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos en breve porque quiero conversar contigo algo sobre las casas que se están construyendo. Regresamos en breve. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. A los 16 morí en accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez. Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorico.org. Soy Raúl González y te invito a que sintonices a Amanecer Jíbaro. El jíbaro amanecer, de Tito su gran legado. Escúchanos de lunes a sábado desde las 4 de la mañana. Amanecer Jíbaro, un programa singular por 740M. Tú no puedes escuchar. Y por internet a través de WIAC740.com. Cubriendo a todo Puerto Rico. Acompáñame a investigar todo lo que nos importa, lo que nos preocupa y lo que queremos como puertorriqueños, con una perspectiva distinta y honesta desde el punto de vista de una mujer del mundo de las comunicaciones y el periodismo. Si quieres enterarte primero, sintoniza de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Blanco y Negro con Sandra. Te espero. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y continúo conversando con la fundadora de la organización Sembrando Sentido, Isel Macés. Isel, te decía, de hecho en la pausa te estaba explicando que he observado que hay muchas construcciones de casitas en el área donde yo resido, en la carretera, ¿no? Veo que hay pedacitos de tierra y ahí se están construyendo casitas que me imagino que pues son parte de esa reconstrucción, pero por otro lado pienso, ¿y qué está pasando con tanta casa abandonada que hay en este país que se le debería dar uso y que se le podrían comprar a los bancos, dado el caso que hay tanto dinero ahora mismo? Eso es un gran reto del cual Luis Gallardo te va a poder hablar más las semanas que vienen aquí promoviéndolo en publicidad para el CDH, pero sí, es un tema que definitivamente nos preocupa, que estamos y que queremos investigar a mayor profundidad. Porque esos fondos no consideran eso. Hasta donde nosotros entendemos, eso no se está dando. No hay cosas específicas como para formar parte de la reconstrucción, eso. Nosotros no hemos visto eso hasta el momento. Tampoco necesariamente ha sido el enfoque, ¿verdad? Así que quizás puede ser que haya algo que yo esté obviando o que Sembrando esté obviando al momento por no ser el enfoque nuestro, pero nosotros no hemos visto eso. Porque a lo mejor no tiene mucho sentido y ustedes lo que están es sembrando sentido. Muchas cosas. Algunas cosas hacen sentido, ¿verdad? No todo está perdido. Pero sí tienes mucha razón con lo que estás diciendo. No me atrevo a decirte el por qué, porque no tengo suficiente evidencia para sentirme cómoda compartiendo opiniones. Pero ya la semana que viene yo voy a estar ready la semana. Él va a tener más opiniones. Seguro. Dice el estudio que identificó que la mayoría de los fondos destinados a construcción son de servicios de gerencia. Sí. Representando el 98.94% de los fondos, o sea, 464 millones de construcción. Explícame eso. Es así. Yo creo que una de las preocupaciones principales que tenemos ahí es, de nuevo, la falta de información, porque un proyecto de gerencia de construcción puede ser todo y nada. Y no sabes qué se está invirtiendo en qué y cómo está, ¿verdad? Cómo se está
dividiendo estas partidas presupuestarias para ejecutar y qué es lo que realmente se usa, cuánto dinero de ese va a la reconstrucción, ¿verdad? Exacto, porque gerencia puede ser tener mucha gente en una oficina bregando con papeles, te paso uno para aquí, otro para allá, no sé qué, tienes un mapa aquí, tienes un plano allá, pero en la realidad, en el terreno, pues no esté pasando mucho. Bingo. De hecho, ayer tuvimos la oportunidad de hablar con la organización POGO, que es una organización en Estados Unidos que se enfoca en fiscalizar el gobierno federal. Y ellos, una de las preocupaciones, de las primeras cosas que me dijeron fue precisamente eso. Si tú tienes estos contratos así de grandes, es muy difícil ver realmente dónde o cuánto de eso se está invirtiendo en la construcción, ¿verdad? Versus administración, versus manejo, versus gerencia, versus esto y aquello. Sobre todo cuando tienes contratos de compañías que no están en el país. Correcto. Ahí es donde la cosa se pone y los difícil. Subcontratos que se le añaden y esto y aquello. Explícame realmente es bien complicado y por lo que, ¿verdad? Por lo que discutimos ayer con esta organización, pues no es la primera vez que se ve. Y mucho de lo que pasa es que también se esconde esa información, ¿verdad? No siempre a propósito, pero la realidad es que está oscura. Entonces no sabemos si se está invirtiendo mucho en construcción o si lo que se está invirtiendo en su mayoría es en administración y manejo y no construcción, que es lo que obviamente a nosotros más nos preocupa, ¿verdad? Poder ver la obra, poder ver el resultado, poder ver el techo arreglado. Así que esa es otra de las grandes preguntas. ¿Todavía quedan cuántas casas con toldo? Bueno, se han terminado 1.200, si no me equivoco, de las 20.000 autos aprobadas, digamos, de reconstrucción, no del macro total de las necesidades, ¿verdad? Que son muchas más. Así que... Sí, porque todas esas solicitudes pueden estar todavía detenidas en muchos procesos, ¿no? Sí, por lo menos a junio de este año esa era la cifra que estaba porque parte del vivienda. problema también es que esas solicitudes nunca las hicieron fáciles para la gente. La gente, además del sufrimiento de haber perdido su casa completamente, porque hay mucha gente que perdió su casa completamente, pues entonces son tantos y tantos las gestiones que hay que hacer y los procesos que se tienen que seguir que es agobiante. Y tú escuchas personas que todavía te dicen, no, pero es que a mí todavía no me han respondido, ¿verdad? Y eso pues es bien preocupante, bien preocupante. Bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, entonces, ok, aquí voy a hacer otra cita. Dice, Vivienda está informando a los municipios sobre los fondos existentes y exhortándolos a que procedan a solicitar los mismos. Al revisar los informes trimestrales del 19 al 21, encontramos que hay una porción alta de municipios que asisten a talleres informativos sobre los fondos y completan sus acuerdos de sus recipientes. ¿Eso es una buena noticia? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que eso es algo positivo y importante porque está demostrando pues, cierta capacitación que al menos permite que en efecto se completen estos acuerdos. Si esa capacitación es suficiente para la ejecución, son otra pregunta. Yo creo que hay muchas interrogantes sobre cómo ejecutar estos proyectos de una forma que vayan en cumplimiento y eso es una de las preocupaciones que también está atrasando el proceso, porque hay mucho temor de meter las patas, ¿verdad? Pero pues, necesitamos entender cómo hacer las cosas para hacerlas bien y por eso nosotros siempre, como disco rayado, cuando hay transparencia es mucho más fácil asegurarse que hay cumplimiento porque tú estás diciéndolo todo. Y si hay un problema, se identifica de manera preventiva, en tiempo real. ¿Sabes cuántos documentos tuvimos que evaluar para poder sacar estos números de este estudio? 700 documentos, más 101 licitaciones, más 127 contratos. Estamos hablando en papel. 700 documentos de papel, correcto. O sea, que nos enviaron electrónicamente, pero nos los enviaron electrónicamente, pero son documentos, no son datos. Okay. No son datos. Tuvimos que sacar los datos de esos documentos para poder evaluarlos y ver qué está pasando. Si nosotros no podemos, o sea, si nos tardamos en poder hacer eso casi 7 meses, ¿verdad? Imagínense, o sea, la realidad es que Vivienda entonces no va a tener, si no tiene los datos abiertos, si no está transparentando de una forma centralizada en un mismo portal, todo lo que está pasando en contratación y en proyectos en general, la realidad es que tampoco puede monitorear en tiempo real. Y ese es uno de los puntos más importantes que hacemos siempre que hablamos de contratación pública, porque aquí lo más importante es prevenir.
Si tú tienes datos abiertos, tú puedes ver todo esto, tú vas a ver cuando se atrasa el proceso, ¿verdad? Y te va a levantar una bandera y te va a decir, huepa, esto se está tardando, el tiempo que se tarda uno en tener un hijo, y entonces ¿no? la misma agencia puede corregir. Correcto, a tiempo. Pero si la misma agencia tiene que ir por 4 portales buscando, cuando va por el cuarto portal ya no se acuerda lo que buscaba en el primero. Y es peor porque si tú, ahorita hablamos de esos 838 mil millones que abril se habían aprobado como acuerdos de subrecipientes. Estos son fondos que se le aprueban a los municipios, a las agencias, a las ONG para que puedan ejecutar sus proyectos. Lo que ocurre aquí es que ahora tú lo que tienes que hacer es cumplir con la ley estatal y lo que requiere, ¿verdad? Y en el caso de transparencia y de divulgación, eso es equivalente a publicarlo en un periódico. Un municipio, y este es el caso de muchos, que no tiene portal digital, no va a poder publicarlo en su portal. Lo que va a hacer usualmente es publicarlo a través de Facebook, publicarlo a través de un periódico y ya. Entonces ese es el anuncio de la oportunidad, pero no está la información de la oportunidad, tienes que ir a buscarla y si el anuncio es ambiguo, no sabes si es una oportunidad. Además de que una empresa local ahora tiene que estar verificando en decenas de redes sociales, de portales, de periódicos, más CDBG, ¿verdad? La página de vivienda. Y entonces dice aquí que eso limita que posibles postores sepan dónde buscar las oportunidades que les interesa licitar y enterarse a tiempo para preparar ofertas competitivas. Además, tampoco permite una vista completa al ciudadano sobre la gestión de contratos, su progreso y sus resultados. Muy importante porque nosotros estamos preocupados, pero hay muchas interrogantes porque es que no tenemos la información para saber qué se está dando, cómo se está dando, cuánto se ha llevado a cabo, qué falta, cómo puedo yo contribuir. La realidad es que esa información no está y no está actualizada y desgraciadamente eso limita a que un ciudadano pueda participar de la forma más informada posible. Además de que los espacios participativos también han sido extremadamente limitados y eso hay que mencionarlo. Porque una reunión de participación ciudadana al año jamás es suficiente, y mucho menos cuando reunión tras reunión se hablan temas diferentes y darle continuidad a lo que se habló en la pasada reunión y las propuestas que se presentaron y la resolución sobre las mismas, ¿no? Eso no es rendición de cuentas, eso es un checklist para decir que hubo participación y a nosotros eso nos preocupa mucho porque el ciudadano tiene todo el derecho, no solo de saber, sino de participar de las decisiones que les afectan con los recursos que son del pueblo. Bueno, ¿y qué hay con las microcompras? Las microcompras en las que no requieren cotizaciones, eso está bien expuesto, se ve bien, ¿hay transparencia en eso? Bueno, realmente tenemos que decir que la gran distribución de los fondos se están escogiendo de forma competitiva. Es muy extraño, yo creo que quizás 2, 3 licitaciones máximo, 3 contratos se dieron directos, ¿verdad? No es algo que hemos visto común bajo vivienda y eso lo celebramos. Pues obviamente dependiendo del monto depende del proceso y eso también lo entendemos, siempre y cuando de nuevo haya transparencia, que todos los postores se puedan enterar para fomentar mayor competitividad y el mejor precio por la mejor calidad del mercado, del producto, del servicio que están buscando. En cuanto a las microcompras, realmente nosotros sí pedimos información porque hubo varios escenarios en donde no estaba completa la información. Vivienda sí nos entregó, yo creo que la única ocasión en donde no nos entregó información sobre licitaciones que no estaba en línea fue por razones de confidencialidad que respetamos y que estábamos de acuerdo, ¿verdad? Según la explicaron. Pero la gran mayoría de los fondos en la actualidad se están escogiendo cómo se contrata a través de RFPs, de las solicitudes de propuestas. El problema es lo que se está tardando el RFP y la falta de competitividad en el propio RFP o la subasta, los procesos más formales, como le decimos usualmente. Pero ha habido una mejoría, ¿no? Veo en el estudio que se tardaban mucho más antes, pero todavía lo que se tardan no es óptimo. No lo convierte en un proceso óptimo. Nosotros no hemos visto una mejoría significativa. No. En este tema no. En la equidad, que lo vamos a hablar más adelante, sí. Hemos visto una mejoría, no es suficiente, pero hemos visto una mejoría.
En temas de eficiencia y competitividad. Espera, eficiencia y competitividad. Sí. Después de la pausa. Regresamos en breve. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Me veo como mi hermana de 11 años. Papi, al principio me gustó llegar a ser el más alto del salón, pero ahora algunos niños me están molestando. Si su hija es menor de 8 años y nota cambios físicos inesperados como el desarrollo de senos o vello púbico en las, quizá la pubertad está llegando antes de tiempo. Si su hijo tiene 9 años o menos y ha notado cambios físicos como vello facial, púbico o en las axilas, quizás es hora de visitar su médico. La pubertad puede empezar entre los 8 a 13 años en niñas y entre 9 a 14 años en niños. Los cambios físicos muy temprano pueden ser señales de pubertad precoz y desarrollarse demasiado rápido no es demasiado bueno. Hable con su pediatra o médico primario y visite pubertadmuypronta.com, auspiciado por AbbVie. ¿Quién tiene el plan de acción en tu familia? En una emergencia, cada segundo cuenta. Por eso, la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico te recomienda que identifiques 2 lugares de encuentro por si tu familia se separa durante un desastre. Haz un plan de emergencia adecuado para tu familia. Visita cruzrojapr.net o llama a la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico al 758-8150, 758-8150. Cansado del mismo análisis noticioso, cargado de intereses creados, de gobiernos sin soluciones, gobernando de crisis en crisis. Sábados con Carlos Rosso es la discusión seria, análisis distinto e inteligente, entrevistas diversas a profundidad. Líderes comunitarios, G8, La Perla, Barrio Obrero, Playita, Península de Cantera, residenciales públicos, Lloren Torres y muchos más. Cooperativas de vivienda, siempre disponible en Sábados con Carlos Rosso. Por WIAC 740, sábados de 3 a 5 de la tarde. Les espero. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso. Eficiencia y ¿qué dijiste? Y competitividad. Competitividad. La competencia. Mira. ¿Cuánta gente está presentando propuestas? ¿Y de dónde? Ese es otro tema. Exacto, ¿y de dónde? ¿De dónde? Y el monto. O sea, ¿a dónde va la mayor parte de ese dinero? Correcto. Porque no todos esos contratos, no todos son por la misma cuantía. Y aparentemente los que son para el exterior son los que son los contratos más grandes. Los sustanciales, definitivamente. Por mucho. Bueno, te cuento un poquito más de ineficiencia de lo que encontramos. Para darles una idea, ASG, la Administración de Servicios Generales, que está encargada de centralizar las compras a nivel estatal, ha estado ejecutando, ¿verdad?, su reforma en compras desde principios de este año oficialmente, aunque obviamente llevan implementando la nueva estrategia y la nueva reforma desde hace un tiempito. Y en cuestión de meses hemos visto una mejoría increíble en tiempos. ¿Cuánto se tarda en llevar a cabo una subasta? ¿Cuáles son los postores? Etcétera. O sea, vemos más transparencia, muchísima más transparencia. Vemos procesos que antes se tardaban 100 días, que ahora se tardan 60 días. O sea, que va ejecutándose mucho más rápido y eso ayuda, ¿verdad? También se están creando mayores ahorros por razones, ¿verdad?, que tienen que ver con todo estar centralizado, pero también con la oportunidad de pedir, ¿verdad?, de pedir una compra más masiva, como el wholesale strategy, digamos. En el caso de vivienda, nosotros identificamos que se tardan alrededor de 147 días o casi 5 meses para evaluar, una vez recibieron las propuestas, evaluarlas y adjudicarlas, ¿verdad?, comenzar ese contrato. 5 meses. Sin embargo, cuando vemos cuáles son esos procesos que se tardan más, vemos que el famoso RFP, o la solicitud de propuestas en español, se tarda casi 9 meses. Y este es el proceso que se utiliza para adjudicar la mayoría de los fondos. Casi todos los fondos de vivienda se
se están contratando utilizando este tipo de licitación. Así que si nos tardamos 9 meses para evaluar y adjudicar, la realidad es que esa es la explicación de por qué llevamos 4 años. Es lento por y la demás. gente sigue sufriendo. Entonces, adicional a eso, que es uno de los problemas que vimos y no nos sorprende cuando vemos los problemas de transparencia también, es que no hay mucha competencia. Los postores son bien limitados y usualmente estamos viendo en promedio y son limitados porque la gente no se entera de que puede. Hay varias razones. Hay varias razones. ¿Cuáles son las razones? Y nosotros, eso es algo que a nosotros nos apasiona mucho y queremos entrar con todo en este tema porque es bien importante para permitir que las empresas locales tengan mayores oportunidades. ¿Tienes problemas de conocimiento sobre las certificaciones de minoría y los beneficios? ¿Tienes problemas y los procesos? ¿Tienes problemas sobre la liquidez de una compañía para poder incurrir en este tipo de proyectos? Porque tú tienes que esperar un tiempo significativo para que te paguen o para que te reembolsen. Y sabemos que el gobierno se tarda en pagar. De nuestras entrevistas, a través de nuestras entrevistas confidenciales, nos consta que en ocasiones se tarda más de un año en hacer el pago. Eso no es un tiempo en contratos multimillonarios, eso no es un tiempo que una empresa local usualmente va a tener la liquidez para poder arriesgarse a eso, ¿no? Bueno, y si tienen ese conocimiento porque han tenido la experiencia anteriormente, pues no van a querer licitar. Mucho miedo. Mucho miedo en que eso ocurra y que pueda estando la Junta presente menos. Así, entonces ese es otro problema. La transparencia es un problema también porque no sabes a dónde buscar. Y si lo estás diseminando de formas diferentes, en lugares diferentes, con formatos diferentes, pues vas a perjudicar por consiguiente la posibilidad de competitividad. Y nosotros lo vemos de una forma un poco preventiva, porque ahora mismo la gran mayoría de las licitaciones se están todavía haciendo a través de vivienda, porque pues, el flujo de aprobación se ha tardado un tiempo, ¿verdad? Pero ahora va a empezar a ocurrir más descentralizadamente. Y el problema no es hacer la función descentralizada, el problema es que la información esté descentralizada, porque entonces nadie puede predecir ni encontrarla, y menos a tiempo. Nosotros, por ejemplo, encontramos que usualmente vivienda está dando cerca de 35 días para permitir a un licitador presentar una propuesta y eso nos parece muy adecuado. Ese es el estándar internacional y lo aplaudimos y creemos que debe ser el correcto, pero tiene que ser, ¿verdad?, mediante un marketing, una publicidad que permita que todo el mundo que esté interesado se entere a tiempo. Porque lo que estamos viendo es muy poca competencia y más del 10% de las licitaciones se han tenido que cancelar por falta de precisamente de competitividad. No hay suficientes propuestas para poder terminar el proceso. Entonces se obligan a cancelarlo y esos son muchísimos fondos perdidos en el proceso. Estos son fondos administrativos de manejo de todos estos procesos que son complicados, que son burocráticos, que requieren muchos recursos. Porque se requiere el uso de todos esos recursos, de todas esas personas manejando esta situación para que al final no ocurra nada. Claro. Y eso es dinero que se pierde porque tú le pagaste a esa gente que hizo su trabajo, no 10%. Hubo una conclusión positiva. Eso es un 10%. Y no te digo 11, que es lo que dice el reporte en términos de cancelado, porque hay una de esas cancelaciones que no sabemos por qué se dio, ¿verdad? Así que no estoy segura si se dio por falta de competitividad, todas las demás es el caso, el razonamiento. Bueno, y en el asunto de la equidad en la contratación. Bueno, no sé si ustedes recuerdan que el Centro para la Nueva Economía llevó a cabo un estudio luego del huracán María, creo que el primer año, luego del primer año más o menos del huracán, para ver realmente cuál era esa proporción, esa distribución entre lo que se estaba otorgando y adjudicando a contratistas locales versus de Estados Unidos. En aquel momento se veía como un 90-10, más o menos 90 a favor de Estados Unidos. Claro, existían pues muchos argumentos que justificaban o intentaban justificar esta situación, en parte porque en el momento, ¿verdad?, simplemente nuestra infraestructura no nos permitía ejecutar. Pero también por preguntas de capacidad, de cualificaciones, de experiencia y demás. Eso vamos a hablar un poquito de ello. En cuanto a equidad, hoy o en su totalidad, porque seguimos evaluando todas las licitaciones de vivienda, lo que estamos viendo es que ahora mismo sí hay más contratos otorgados a empresas locales
pero cuando vemos la distribución de fondos, vemos que 63% de los fondos se le han adjudicado a empresas de Estados Unidos versus las locales. Así que ahí estamos viendo que nuevamente los fondos principales se los está llevando las empresas americanas, las empresas de Estados Unidos. También evaluamos los subcontratos. Esto es otro tema que no queríamos obviar dentro de lo posible. Desgraciadamente, esa información fue bastante difícil de obtener y solo pudimos evaluarla para 12 contratos. 12 contratistas que sí en sus reportes trimestrales indicaban cuánto le estaban adjudicando a sus subcontratistas, y de esa forma pudimos evaluar, de dónde son, cuándo se registraron, cuánto dinero, y si hay o no un balance más justo cuando observamos esas cuantías. Cuando hicimos esa matemática entre los fondos adjudicados en contratos o subcontratos puertorriqueños versus compañías americanas, vimos que el balance era todavía menos justo, ¿verdad? Era 65-35, lo cual puede ser el impacto de ser una muestra tan pequeña, ¿verdad? Que no tenemos suficiente información nuevamente para poder argumentar que en efecto estamos mirando la dinámica común de lo que ocurre en vivienda, pero no mejora. Y veo el estudio que dice que el requisito de HUD es uno general que permite una divulgación mínima. Eso es correcto. Eso es un problema. Y eso es parte de lo que nos preocupa. Y por eso es que abogamos porque seamos un ente piloto de cambio en la transparencia de los procesos de recuperación, porque es importante mencionar que esto no solo está pasando en Puerto Rico. Estamos viendo estados que también están manejando fondos de COVID, que están manejando fondos de recuperación, de reconstrucción, con tan poca transparencia, a veces hasta menos, a veces más. Pero no es un estándar ideal. Y alrededor del mundo hay muchísimos ejemplos que demuestran que eso no es difícil, que no es costoso y que se pueden ahorrar miles de millones de dólares en el proceso. Sí, puede costarnos un cambio de cultura, un cambio de visión, una inversión inicial, pero al final del día, el resultado, si se hace bien, esto es bien importante aclararlo, si se hace bien, el resultado puede ser grandioso para todos los sectores y para todos los actores. Así que por eso insistimos. Y un poco como decías ahorita, en esa conversación falta gente. O sea, que si tú tienes solamente una gente tomando decisiones sin que otros participan, que pueden arrojar luz, que pueden tener visión de futuro de lo que realmente se necesita. Estamos viendo el problema de que no se ve la urgencia. Yo creo que la cosa más grave aquí es que en 4 años con esos fondos y no se pueda ver y no se pueda ir sobre la urgencia que la gente tiene de tener un techo seguro y que ese dinero esté ahí. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo? Y yo quisiera saber, porque tú me dices, nosotros le pedimos información a Vivienda nos da la información, no sé qué. Pero además de eso, ustedes tienen una conversación con Vivienda como para decirles, mira, estas son nuestras recomendaciones y queremos saber qué ustedes piensan y qué van a hacer al respecto. Pues mira, sinceramente... Porque eso sería parte de la transformación. Claro. Eso, o sea, si hacemos el estudio y tenemos todo y lo miramos y se queda en una gaveta, pues no vamos a hacer una transformación. ¿Cómo ustedes van a plantear esa transformación y qué es lo que ustedes creen que se necesita para lograr esa transformación con todo este trabajo este trabajo extraordinario de sembrar sentido que ustedes han hecho? Pues cómo ustedes plantean o proponen que se puede lograr esa transformación, pero no me lo digas ahora porque eso te va a tomar el próximo segmento, así que vamos a una pausa y regresamos de inmediato. No se retire, en breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Tu tiempo es valioso y yo no te hago perder el tiempo en la mañana. Aquí en Sin Tapujos Repensando a Puerto Rico te damos las entrevistas, la información que necesitas saber para comenzar tu mañana bien informado.
todos los días de 6 a 9 de la mañana por WIAC 740. Sin tapujos, con la mejor manera de llevar la noticia. Por esta tu emisora, WIAC 740. El show de la mañana con Guillermo Río Sánchez. La mejor manera de comenzar tu día. Música, noticias, deportes, farándula, tránsito y más. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. El show de la mañana, un programa variado y ameno con la animación del inigualable Guillermo Río Sánchez. Por WIAC 740. Sintoniza tu programa deportivo favorito, La Ley Deportiva, de lunes a viernes en horario de 10 a 11 de la mañana por WIAC 740. Ruta del más completo análisis, las entrevistas que quieres escuchar con Frankie Higginbotham y Jaime Rullán Meléndez. La Ley Deportiva por aquí, por WIAC 740 AM. No importa cómo vaya tu día, WIAC 740 te acompaña con la programación que tú prefieres. Al mediodía llega el licenciado Francisco González en Hablando Claro y luego a la 1 de la tarde en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto con análisis investigativo de la noticia del día. Bienvenidos a su programa de Blanco y Negro con Sandra. WIAC 740, arropando a Puerto Rico. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. ¿Ya estás lista para contestar la pregunta que te dejé en el aire? Mira, te voy a dar el segmento completo para que la contestes. Bueno, te cuento un poquito. Nosotros primero presentamos 2 solicitudes de información y tenemos que reconocer que dentro de la complejidad de las solicitudes de información, porque pedimos muchos documentos, sí cumplieron. Y eso es bien importante reconocerlo porque no todas las agencias cumplen con las solicitudes de información. Algunas pasan un año y simplemente no te contestan. En ocasiones hemos tenido que demandar, gracias a la ayuda de la Clínica de Acceso a Información de la Universidad Interamericana. Hemos podido, pero definitivamente no es fácil. Así que eso lo reconocemos. Nosotros le presentamos el estudio. Me ahogué, disculpa. No te preocupes. Pedimos una entrevista. Esa petición no se contestó. Y luego, hace una semana, presentamos el estudio antes de lanzarlo. Usualmente tratamos de hacer eso siempre que hacemos este tipo de estudio para darle una oportunidad a la agencia de también de explicar algunas cosas, claro. De reaccionar, sí. En el pasado lo hicimos con la Oficina del Contralor, cuando hicimos el estudio de las auditorías, y la Oficina del Contralor y la Contralora nos contestó muchas de nuestras preguntas, nos explicó muchas cosas que pudimos al final incluir en el reporte. Y bueno, y a raíz de eso también se habló de qué cosas se podían implementar en la oficina, ¿no? Que es parte del proceso. Nosotros estamos aquí para colaborar. Y lo que queremos es impulsar cambio y por eso trabajamos con los grupos internacionales que tienen peritaje en la materia, para que cuando nosotros no sepamos algo, ellos nos puedan ayudar y cuando el gobierno decida queremos hacer esto, ellos estén ahí de la mano con nosotros y del gobierno para lograr esa apertura de datos. ¿Quiénes son ellos? Que has hablado a nivel internacional. Sí, este estudio, de hecho, fue llevado a cabo con el apoyo de Open Contracting Partnership, la Alianza de las Contrataciones Abiertas, una organización que comenzó en el Banco Mundial y se independizó y trabaja precisamente en la apertura de datos de contratación. Y tienen un sinnúmero de experiencias, han logrado muchísimas cosas acompañando diferentes países en la apertura de datos. ¿Su sede está en dónde? ¿Perdón? ¿Su sede está en dónde? En DC, en Washington DC, pero tienen muchas oficinas regionales alrededor del mundo. Trabajan en más de 50 países con gobiernos, con sociedad civil, con quien esté dispuesto e interesado en trabajar la materia. Y ellos apoyaron este análisis, nos están apoyando en nuestras comunicaciones con el gobierno, con el Congreso, con todo el mundo que esté dispuesto a escucharnos y donde ellos puedan aportar, están ahí. Y eso es bien importante porque no tenemos que tenerle miedo a algo que es nuevo, que es diferente o que puede... Ahí hay un montón de gente que ya ha hecho muchísimo trabajo por delante que si nosotros decidimos empezar a hacer esto mañana podemos ahorrarnos mucho trabajo y esfuerzo y hasta recursos en el proceso porque existen ya muchas herramientas y porque hay organizaciones de esta índole
que lo trabajan de muy, 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 muy de cerca. ¿Y Vivienda ha reaccionado? Vivienda no ha reaccionado hasta el momento, pero nuestra expectativa y nuestra esperanza, ¿verdad?, es que sí lo haga y que nosotros nos podamos sentar. Obviamente, pues esperamos que se dé. Es un poco complicado inclusive porque no hay muchos contactos en Vivienda, ¿verdad? Hasta la información de contacto es difícil de ubicar. ¿Por qué? No sé. No sé, pero hay algunas agencias que no tienen... ¿Ustedes no van allí físicamente? Que tienen un info at... ¿Ustedes no van allí físicamente a la oficina de alguien? Esta pandemia no es muy factible, a menos que nos den permiso, ¿verdad? Y nos que haya una cita previa. Lo hemos hecho, ¿verdad? Hemos ido a la oficina de SG para hablar con la administradora y el subadministrador en diferentes ocasiones. Pero, ¿cómo han sido recibidos? ¿Cómo los trata Vivienda? ¿Los reconocen? ¿Les reconoce su labor ciudadana? Hasta ahora realmente ha sido una conversación, una interacción. ¿Les reconocen expertise? ¿No? Que hasta donde yo sé, no, entiendo que no. Pero nuevamente solo ha existido ese intercambio transaccional de necesitamos esta información y hasta ahí ha llegado, y cuando hemos tratado de ir más allá pues todavía no se ha dado la conversación. Nosotros esperamos que sí, porque de nuevo tenemos expertise, tenemos alianzas importantes que nos pueden ayudar a que Vivienda cambie el rumbo y que sea un ejemplo para Estados Unidos, para Puerto Rico y para Estados Unidos de cómo se debe manejar los fondos de recuperación en Puerto Rico y en Estados Unidos. ¿Y qué es lo primero que va a requerir esa transformación? Para mí, la disponibilidad de transparentar la información. O sea, necesitas querer cambiar el rumbo, necesitas querer establecer unos requisitos para que los subrecipientes también tengan que centralizar la información, o sea, tengan que publicarla mediante el portal que se cree. Nosotros no pensamos que deben crearse múltiples páginas. Hay muchos buenos ejemplos de portales de transparencia de contratación y de proyectos de reestructuración, de infraestructura y demás, que ya están en código abierto, que puedes utilizar. O sea, nuevamente te puede ahorrar muchísimo. Es cuestión de tener la disponibilidad y el interés, y entonces establecer eso como un requisito para que los subrecipientes también tengan que publicar los datos de estos procesos a través de esa página que se desarrolle, ya sea la misma de CDBG, con los cambios necesarios, o otra que se pueda generar para este fin. Esas son las recomendaciones más importantes. ¿Qué otra recomendación? La primera. Esa es la primera. También estamos definitivamente pidiendo con urgencia que haya mayor participación. Esto es un tema que nos preocupa. Hemos escuchado conversaciones sobre Vivienda estar interesado en mejorar ese aspecto y esperamos que se dé, porque es bien urgente y el pueblo tiene todo el derecho de participar de estos procesos. Así que definitivamente, y no solo de participación, sino de rendición de cuentas, y siempre trato de hacer hincapié en eso también, en la continuidad, de responder a las preocupaciones de la ciudadanía y de aprenderle de la ciudadanía para mejorar el proceso. Igual del sector privado, ¿verdad? Es evidente que la empresa local está enfrentando ciertos retos para poder presentar propuestas. Pues vamos a ver de qué manera impulsamos esto. Y si hay que ir al gobierno federal, ¿verdad? A HUD, a Vivienda Federal, y abogar por ciertos cambios, pues vamos a hacerlos todos en conjunto. Estamos aquí para apoyar el proceso, pero tenemos que buscar asegurar que primero que estamos contratando a la gente que realmente tiene las cualificaciones, que realmente tiene la integridad para ejecutar los proyectos. Bueno, y eso se ve, y eso se ve también en el estudio, que por lo menos las de Estados Unidos hay algunas que tienen alegaciones de fraude, del False Claims Act, alegaciones de fraude a nivel federal, en donde han tenido que llegar a acuerdos para pagar más de $50 millones. Para nosotros eso no es equivalente a tener la integridad que uno está buscando en un contratista en estos momentos. Y eso ya se sabía, pero están contratados aquí. Sí. ¿Y cómo se explica eso? Desconozco. Yo no soy Vivienda, no me he sentado todavía con ellos, pero te puedo decir que hemos escuchado que varias razones, no necesariamente sobre esos casos en específicos, pero que sí, que no hay competencia, o que ellos siguen teniendo más cualificaciones relativo a Puerto Rico, pero
yo entiendo, y nosotros desde Sembrando Sentido entendemos que no es justificable y que hay que encontrar otra alternativa, porque tenemos que coger la gente que esté capacitada para hacer este trabajo y que demuestre integridad en la implementación de estos proyectos. Y añado ahí también la necesidad de ver estos subcontratos. Es cierto que en ocasiones nuestra empresa puede ser, quizás no tenga las capacidades para aspirar a un proyecto de 20 millones de dólares, pero estamos observando subcontratos de 200 mil pesos, de 100 mil pesos, de 50 mil pesos. Necesitamos darles realmente proyectos sustanciales a las empresas locales a nivel subcontrato para que puedan adquirir la capacidad para mañana solicitar por proyectos más grandes. Con esas cuantías no hay transferencia de capacidad suficiente. Claro, entonces te pregunté sobre cómo ustedes se comunicaban con Vivienda, pero entonces este informe, ¿cómo ustedes lo pasan entonces a todas estas empresas que licitan o que podrían licitar? ¿Ustedes tienen ese tipo de contacto? Estamos trabajándolo. Porque tal vez eso sería importante. Nuestra productora me envía un mensaje de texto con la siguiente pregunta. ¿Qué piensas del nuevo presidente de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica que fue secretario de la Vivienda? Yo no evito opinar sobre personas en específico, pero sí creo que tenemos un problema de gobernanza serio en nuestro liderato y en nuestras estructuras. Y la Autoridad de Energía Eléctrica obviamente representa a dónde hemos llegado hasta el momento. Y creo que con cambiar el liderato no estamos cambiando el problema, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que enfocarnos. Por más bueno que sea. Por más bueno que sea, el cambiar la cabeza en un sistema que ha estado tan debilitado, que ahora está semi-privatizado, con una empresa que no rinde cuentas, esos problemas no se van a arreglar si no arreglamos las estructuras que gobiernan y permiten que esto pase desde el principio. Exacto, porque no es que esto ocurrió porque sí, esto es algo que definitivamente se permitió que ocurriera. Y continúa. Y continúa, y ese es el rumbo, y ese es el rumbo que lleva la cosa. Por eso es que, como decía al principio, tenemos que ponernos de pie, y tenemos que mirar que la gente que nosotros elegimos en el gobierno tienen que mirar por nuestro bien, y si no miran por nuestro bien, nosotros tenemos que hacernos cargo de encauzarlos a que vayan por donde tienen que ir, porque es nuestra responsabilidad y nuestra participación es lo que va a fortalecer la democracia, porque de lo contrario es una dictadura. Así que eso no lo va a resolver el gobierno. Tenemos que resolverlo nosotros en la medida que participemos, en la medida que nos educamos, en la medida que sabemos qué es lo que está pasando y qué es lo que nos conviene, y tenemos que mirar hacia el futuro y decir, este es el Puerto Rico que yo quiero construir, que yo quiero reconstruir, hacia esto y hacia donde yo me dirijo. ¿Cuáles son las cosas importantes? La universidad no puedo dejar que la sigan destruyendo. El Departamento de Educación no, porque vamos a tener entonces ya las próximas generaciones de gente no educada. Eso no es algo que podemos permitir, gente. Bueno, Isel, se me ha terminado el tiempo. Tenemos para hablar como para 4 programas más. Muchísimas gracias por estar aquí, por venir de forma presencial. Y ustedes, amigos, esperamos que hayan disfrutado esta conversación. Les deseo que tengan un maravilloso día, que tengan mucha paz y les doy muchísimas gracias por escucharnos. Hasta mañana.